Bienvenidos y bienvenidas a la octava clase de Sintaxis Castellana 1, tema desarrollar oraciones subordinadas. Iniciamos recordando que la clase anterior desarrollamos el tema de las oraciones compuestas o complejas con sus divisiones. Teníamos las oraciones coordinadas y yuxtapuestas que tenían unas características peculiares y también presentamos las oraciones subordinadas. Esta vez vamos a profundizar con el tema. En este cuadro podemos observar que las oraciones yuxtapuestas no poseen nexo y las oraciones coordinadas y subordinadas sí tienen unas palabras que sirven de nexo y tienen diferentes divisiones según el nexo utilizado. Esta vez estaremos hablando de las subordinadas sustantivas, adjetivas y adverbiales. Iniciamos con las subordinadas adjetivas, también conocidas como oraciones de relativo, que cumplen una función de adjetivo y pueden estar tanto dentro del sujeto o dentro de un complemento verbal. Recuerden que para que tenga la función de adjetivo, el adjetivo siempre está modificando, ya sea calificando o determinando a un sustantivo. Por lo tanto, debe tener como antecedente un sustantivo. El primer ejemplo dice, guarda la mochila que te regala tu madrina. El verbo principal en este caso va a ser guarda, porque es el verbo que no está acompañado del nexo, y regala, nuestro segundo verbo, va a ser el verbo subordinado que sí viene ya en dependencia de significado y también por la proximidad, modificando o acompañando al nexo en este lado que y regala, que tienen aquí esta relación de significado. Guarda la mochila que te regala tu madrina. Guarda, como es el verbo principal, preguntamos quién realiza la acción, cuál es el sujeto de esta oración. ¿Quién guarda? Guarda tú la mochila que te regala tu madrina. ¿Qué cosa será guardada? La mochila que te regala tu madrina, es decir, la mochila regalada. El antecedente aquí de esta frase, de toda esta construcción subordinada, es el sustantivo mochila. Tiene una misma función sintáctica de complemento verbal, la mochila que te regala tu madrina. Se puede reemplazar toda esta construcción por el adjetivo regalada. En vez de decir la mochila que te regala tu madrina, podemos decir la mochila regalada. Es decir, que esta construcción se puede reemplazar por un adjetivo y justamente por eso hablamos de subordinadas adjetivas. El segundo ejemplo dice, la niña que tiene el pelo rubio es mi sobrina. En este caso, la proposición subordinada es la que está entre comas. En este caso, la niña que tiene el pelo rubio sería el sujeto de esta oración y el predicado es mi sobrina. La proposición principal sería la niña es mi sobrina, es decir, la proposición subordinada en este caso está separada y en el medio tenemos la proposición subordinada. El nexo es el que y el verbo subordinado tiene. Aquí observamos en este segundo ejemplo que la proposición subordinada está dentro del sujeto. En el primer ejemplo, la proposición subordinada estaba dentro del complemento. El antecedente en este primer ejemplo era mochila y el antecedente en este segundo ejemplo es niña. En vez de decir la niña que tiene el pelo rubio, puedo decir la niña rubia es mi sobrina. También esta frase se puede reemplazar por un adjetivo calificativo. Un detalle importante también.
Para dividir las subordinadas adjetivas tenemos dos tipos, las especificativas y las explicativas. El primer ejemplo, aquí tenemos una subordinada especificativa, no va entre comas. Y la explicativa sí, porque aquí tenemos dos comas y está explicando que no es cualquier niña, sino que tiene el pelo rubio. Es una explicación de este antecedente. Entonces aquí tenemos como diferencia, las explicativas son las que llevan las comas. Continuamos con el análisis. Aquí tenemos ya un análisis detallado de cada uno de los elementos de una oración subordinada adjetiva, y aquí también recuerden que se puede decir oración compuesta, también oración compleja. Es la nomenclatura que recomienda Emilio Alarcos. Es decir, es una oración compleja porque de alguna manera, al introducir un segundo verbo conjugado dentro de una oración, se complica el análisis y por eso se vuelve más compleja. Y por eso, por lo tanto, hablamos de una oración compleja. En cuanto a las oraciones coordinadas, el denominada oraciones, grupos oracionales, perdón. Bien, entonces haciendo esa salvedad, aquí observamos, nos pusieron en la cena un puré que no le gustó a tu primo. Pusieron y gustó son nuestros verbos conjugados. Aquí el nexo de esta proposición, aquí está señalado que es el que, y el antecedente es puré. Es una oración de tipo subordinada adjetiva especificativa, recuerden, porque no está con el agregado de las comas. Aquí tenemos la siguiente oración: la paciencia que tiene la dependienta no se paga con dinero. También tenemos un análisis detallado, nuestro nexo es el que, la paciencia que tiene la dependienta, este sería el sujeto, no se paga con dinero, en este caso la proposición está aquí, que tiene la dependienta, es nuestra proposición subordinada, su antecedente es paciencia, un sustantivo. Aquí tenemos también otra oración. Volvemos pronto al hotel donde pasamos la luna del miel. Aquí tenemos un sujeto tácito del verbo principal. Volveremos, en este caso, perdón, volveremos sería el verbo. Nosotros volveremos pronto al hotel donde pasamos la luna de miel. Aquí en este caso el nexo sería donde, y el antecedente es el sustantivo hotel. Nuestra proposición subordinada es donde pasamos la luna de miel como antecedente del sustantivo hotel. También es una oración subordinada adjetiva. Aquí, para volver a recordar que la oración subordinada adjetiva explicativa debe ir entre comas, agregué este ejemplo. Mi sobrino Luis, quien tiene apenas 5 años, dice frases muy inteligentes para su edad. Mi sobrino Luis dice frases muy inteligentes para su edad, sería nuestra proposición principal, y lo que está en rojo y entre comas, que tiene apenas 5 años, sería la proposición subordinada, es decir, la frase que depende del antecedente Luis. Bueno, hasta aquí va nuestra explicación de oraciones subordinadas adjetivas. Avanzamos con las subordinadas adverbiales, que también, como su nombre lo dice, tiene o cumple la función de los adverbios y por lo tanto puede introducir una función de tipo circunstancial, similar a los complementos circunstanciales, que pueden ser de lugar, de tiempo, de modo, de causa, de finalidad, pero también pueden indicar comparación, condición y consecuencia. Cumplen una función secundaria dentro de la oración principal, que justamente da ayuda o logra
proporcionar un sentido a esa construcción. Aquí tenemos como ejemplo, en poco tiempo estaré donde siempre he querido. Observamos aquí, tenemos nuestro nexo, donde estaré, un verbo, y he querido también es otro verbo. Estaré en este caso es un verbo simple y he querido está con su función, en su construcción compuesta con el auxiliar haber. No tenemos un antecedente sustantivo, recuerden la primera diferencia, donde no tiene un sustantivo aquí adelante, no tiene la función adjetiva, tiene otra función. Estaré, de quién estamos hablando, quién realiza la acción del verbo, yo estaré, por lo tanto tenemos un sujeto tácito en cuanto a este verbo. ¿Dónde estaré? Donde siempre he querido. Allí. Esa frase equivale o se puede reemplazar por un adverbio de lugar. Allí. Estaré allí. Estaré allá. Donde siempre he querido. Toda esta construcción equivale a un complemento circunstancial de lugar. Es decir, una oración subordinada adverbial del lugar, porque justamente indica el lugar. En poco tiempo acá también tenemos un complemento circunstancial, pero de tiempo. Pero al carecer de verbo no es una proposición subordinada. Aquí sí tenemos un verbo conjugado que es he querido, por lo tanto sí es una proposición. Recuerden que la proposición es un pedazo de una oración compuesta. Continuamos con la clasificación de las oraciones adverbiales. Por un lado tenemos las adverbiales propias o circunstanciales, que son de lugar, de tiempo y de modo, y equivalen a o pueden ser reemplazados o ayudados a identificar a través de las preguntas de los complementos circunstanciales. ¿Dónde? Porque indica un espacio. ¿Cuándo? Porque indica tiempo o momento en que se realiza una acción. ¿Cómo? Porque indica modo o manera. Entonces, estas tres primeras son oraciones subordinadas adverbiales propias o circunstanciales. También tenemos las impropias, las subordinadas adverbiales impropias o lógicas. Pueden ser causales, que indican causa o motivo, condicionales, que expresan condición u obligación, concesivas, que indican obstáculos o barreras para indicar una determinada acción, comparativa, porque pueden indicar comparaciones, ya sea de igualdad, superioridad, inferioridad. Las consecutivas, que indican secuencia o consecuencia de una acción. Y por último tenemos las de finalidad, que expresan un propósito, un fin de esa acción. Bueno, hasta aquí vamos a llegar con este primer video. Recordemos las características de las oraciones subordinadas. Por un lado, dimos primero las adjetivas, que deben tener un antecedente sustantivo, y las adverbiales, que tienen una función similar a los complementos circunstanciales. A continuación, en el siguiente video, estaré presentando algunos ejemplos de las subordinadas adverbiales y también realizaremos el análisis de las oraciones subordinadas sustantivas. Bueno, nos vemos enseguida. Hasta pronto.